Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Mire, esta es una nota de alto contenido de política agropecuaria. Y le voy a decir por qué. Mire, porque tiene que ver con analizar de alguna manera las cosas que se pueden o no hacer, los puntos fuertes y débiles, los que tenemos muchas expectativas en los ministerios de Agricultura, de Agroindustria. A veces vemos el funcionario que está sentado ahí y por ahí lo vemos como acá arriba tomando grandes decisiones, pero ¿hasta dónde tiene injerencia o no en la realidad? ¿Hasta dónde se puede mover? Bueno, para analizar esto, nada mejor que hacerlo justamente con alguien que fue secretario de Agricultura y que prácticamente en ese momento era el que manejaba Agricultura, porque el ministro era alguien más político. Bueno, estoy hablando del ingeniero Lorenzo Basso. Lorenzo, ¿cómo estás? Lorenzo Basso, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, es además profesor titular de la FAUBA y es presidente de Ubatec Sociedad Anónima. Bueno, la realidad tenía muchas ganas de hablar con vos, Lorenzo, y te lo decía hace un rato porque cuando te tuve que visitar siendo secretario, siempre me abriste las puertas, hemos hecho nota, hemos charlado, siempre, yo diría, con ese estilo que tenés vos de haber sido funcionario, pero sobre todo un docente. Entonces siempre que nos sentábamos y haber sido decano, porque además fuiste decano, entonces ese estilo académico siempre de enseñar, de explicar con ganas, ¿no? Y bueno, y me encantaba sentarme con vos porque era como que yo tenía esa asignatura pendiente de ver las cosas que por ahí hubieras querido hacer, las cosas que se pueden y no se pueden, los que por ahí tienen la utopía de ser funcionario como hiciste vos. Y después te quiero pedir una radiografía de cómo ves lo que está pasando ahora. Así que, si te parece, vamos a arrancar con una radiografía de lo que estás viendo en estos 2 meses y medio, ¿no? Quita de retenciones, esas cosas que esperaba el campo, ¿están bien, están mal? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que los pasos que se han dado, que son los más significativos, que ha sido la quita de retenciones, la disminución del caso de la soja, me parece que eran hechos que se tenían que dar. O sea, no resistía más el sector. Nosotros, durante los 4 años, los 2 años primeros que estuve con Julián, fueron años que peleamos mucho esto. No, evidentemente el sector político no lo entendía así, con lo cual hubo que manejarse dentro de los parámetros que te marca la política. Estos fueron decisiones políticas ahora muy contundentes. Creo que aquí hay que destacar la sincronicidad de la bajada de línea o de la llegada de lo que es un Ministerio de Agroindustria a las decisiones presidenciales para tomar este tipo de decisiones contundentes. Que vaya de arriba hacia abajo. Que antes era muy difícil entender esto. Creo que esto da un plafón al sector. Por lo menos estamos hablando de un sector de la agricultura extensiva, básicamente. La quita de retenciones en la carne, bueno, tiene un peso, pero no es una cosa de tanta significación. Y la quita de retenciones en las economías regionales, que también es una pequeña ayuda, pero no pensemos que con la quita de retenciones en las economías regionales vamos a solucionar el problema. El problema es mucho más profundo. Es una pérdida de competitividad, un tema de valor de dólar, básicamente mucho más que lo que le significa quitarle las retenciones a la uva, etcétera, los productos regionales. ¿Vos cómo ves la estructura del ministerio, no? A vos te tocó esa primera parte con Julián Domínguez. Yo creo que Julián Domínguez, alguno podrá estar a favor, otro en contra. Yo como lector en ese momento me dio la impresión de que él había tenido la sabiduría de buscar gente que supiera, porque el equipo era un equipo conformado por gente que sabía, se animó a buscar un tipo del área académica para que no traer un político que jugara por un lado o para otro, sino un tipo que supiera. Y la otra que me pareció, que no sé si es cierto, es que el tipo se había enfrentarse a peso pesado, como era moreno, iba y no sé, en un momento dice alguno que estuvieron hasta la trompada, porque el tipo trataba de explicársela y tener un buen político en ese momento era fundamental. Y después estabas vos, que tenías la mitad, llaméla así, o la mitad del ministerio y la otra mitad de Carla Campos Bilbao con los pequeños productores. ¿Cómo ves ahora la estructuración? ¿Cómo ves un ministro que también es político, pero político del campo? Un Ricky Negri que también, si bien no es académico, es un tipo que viene de lo tecnológico por CREA, un Willy Bernaudo que era un tipo que venía, o sea, un montón de caras que viene de este sector, viste, que como si vos decís, a ver, si un productor quiere hablar, sabe que, flaco, a ver, el otro día este tipo te estaba manejando el campo vos, ¿no? ¿Cómo ves eso y además hacerlo funcionar adentro? Y es una pregunta interesante la que haces.
Acá tenemos que pensar que ahora el sector, concretamente el sector productivo, está sentado del otro lado del mostrador. Y eso es importante desde el punto de vista de que se va a topar con la realidad de lo que es de ver desde el área política las problemáticas de cada uno de los sectores. Si miramos hoy lo que ocurre con los tambos, nos vamos a dar cuenta que por más que el sector del ministerio conoce el tambo y son parte interesada de ello, es difícil a veces darle soluciones a problemas que son mucho más complejos. Entonces, esa vivencia de los técnicos que hoy están, algunos técnicos, algunos políticos están en el ministerio, el equipo es bueno, es un equipo que conoce, no podemos decir que no conozcan al sector. Ahora, la solución de las problemáticas y cómo enfrentarlas es un tema que lo van a tener que ir, más allá de los conocimientos que tenga cada uno de ellos, lo van a tener que ir resolviendo a la luz de cómo viene la política macro del país, y dentro de eso saberse mover hasta dónde van a recibir un feedback del lado de Hacienda, de las otras áreas de gobierno, y hasta dónde no van a tener cintura para moverse. Lorenzo, ahora hay 5 secretarías, ¿no? Cuando vos analizaste las 5 secretarías, un jefe de gabinete grosso, un tipo importante, un tipo que habla, qué sé yo, más el ministro, vos decís, bueno, acá tengo 7 tipos. ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? En ese momento era el ministro era bien político, vos era bien técnico y Carla apuntaba a otro segmento, ¿no? Sí, es llamativo que en realidad el ministerio aumentó el organigrama, ¿no? Se incrementó el organigrama, hay más secretarías. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca ha perdido algunas áreas de competencia que eran importantes. Todo el tema del manejo de la Conavia, la aprobación de eventos transgénicos, el tema de todo lo que es agroenergía. Esas cosas las tenías vos como secretario. Sí. El lugar que el era el de Ricky ahora. área internacional, porque hay veces que hay que articular muy bien las políticas internas con todo lo que es la firma de convenios y la búsqueda de mercados, toda la apertura que hicimos nosotros en esos años, sobre todo con China, fue importante. De todas maneras, si el equipo funciona coordinadamente, cada una de las competencias armónicamente, lo cual a veces no es fácil, pero no es imposible, y sobre todo teniendo en cuenta la calidad de personas que hay hoy en el ministerio, pienso que lo pueden llegar a manejar. Lo pueden llegar a manejar muy bien. Yendo un poquito a las cosas que por ahí no tendríamos que volver a cometer errores, porque acá es donde viene bien tu experiencia, ¿no? Yo a veces cuando me siento, tengo el gusto de sentarme muchas veces con Marcelo Reguna, con Gustavo Oliverio, tipos que también estuvieron en la trinchera, técnicos que venían de afuera, así como vos. Está bueno porque cada uno va viendo, que yo el corte por Lozano en su momento, la quita de retenciones, Felipe Solá también. En tu caso, ¿qué cosas, no digo, a ver, ni retenciones ni ROEs, que sé que vos no estabas muy de acuerdo, pero digo, ¿qué cosas hoy no habría que cometer errores, por ejemplo? Vos hablaste de exportación de carnes, la problemática de los tambos, o sea, ¿qué cosas hoy, teniendo el poder político que tiene este ministerio, con un Macri que dijo, vamos a una revolución agroindustrial, mientras que Cristina, no sé si te habrá dado la mano a vos, o si le habrá interesado alguna vez escucharte, ¿no? Sí. Y vos decís, ahora sí esta gente se sienta. Eso es muy importante, o sea, el apoyo político que hoy tiene el ministerio no lo tuvimos nosotros, en lo absoluto. Es decir, a pesar de eso, se hicieron muchísimas cosas del área técnica y de la apertura de mercados, se trabajó mucho. No se pudo ir al meollo, que era la problemática de los ROE, las retenciones, lo que ya todos sabemos, que hoy se solucionó. O sea, hoy el sector tiene liberado todo eso como para... yo creo que el sector tiene que bajarse de la crítica. El sector hoy, sobre todo teniendo dentro del ministerio a ellos mismos, o sea, las entidades del campo, yo diría que hoy CRA está sentado dentro del ministerio, debería bajar el nivel de queja, porque es un sector que la sociedad, cuando miramos a la sociedad, lamentablemente lo percibe como un sector que vive quejándose. Como llorones, y no es la realidad. El sector es un sector que tiene muchísimo para aportar a la Argentina. Entonces, bajar el nivel de queja, manejarlo en un tono distinto y darle un tiempo
a la gestión para que pueda ir avanzando en las cosas que van a poder solucionar y en otras no las van a poder solucionar. Hay temas que no van a tener solución por infinidad de razones, temas precios internacionales, la leche, la industria. No es fácil cuando el productor que hoy está sentado dentro del ministerio ve toda la cadena, se da cuenta que no era tan fácil como se pensaba viéndolo de la tranquera para adentro. Aquí hay que mirar toda la cadena, en todos los eslabones. Decime, Lorenzo, yo hay como una especie de fábula mental que tengo, ¿no? Y vos me viene bien para que me bajes a tierra. Yo siempre que me imagino, yo digo, bueno, a ver, si yo tuviese que estar ahí, bueno, qué sé yo, lo veo a Víctor Tonelli, lo veo a Ignacio Iriarte, te veo a vos ahora, y digo, lo primero que haría sería juntarme con los tipos que saben, que me ayuden, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cómo levantamos la exportación a 400 o 500.000 toneladas? ¿Cómo se hace? Juntarse con los actores. Entonces, dos partes te pregunto. ¿Sirve juntarse con tipos piolas y te llevan el apunte desinteresadamente, tipos que saben para sentarse y ayudar y colaborar? Porque uno no es un especialista en todo. Y la segunda que te pregunto, cuando uno se sienta con los actores de la cadena, es muy difícil lograr acuerdos, es difícil que piensen en ganar, o está pensando el molinero a ver si lo joroba el exportador si lo joroba el productor. Sí, es una pregunta buena. Yo te diría que, mira, cuando se trabajó en el plan estratégico, se sentaron las cadenas y vos veías las tensiones que hay. Hay tensiones en las cadenas. A ver quién se apropia más de la renta dentro de cada uno de los eslabones. El sector que nunca se pudo sentar fue el supermercadismo, por ejemplo. Si esta gestión puede sentar al supermercadismo en la discusión, que hoy te diría que es, si uno pone los canales a la tarde de televisión de todos los noticieros, todo el tema de los precios, la inflación, el tema de cómo se cargan las culpas uno a otro y cómo le cargan al supermercadismo. El supermercadismo tiene que aprender a sentarse en todos los eslabones de la cadena. ¿Vos lo invitabas y no iban? No van. No van, hubiera sido bueno. No van y aparte escuchaban más a todo lo que era la Secretaría de Comercio. Claro, eso te decía, pero si Comercio lo trajera, por ahí se sentarían, ¿no? Es probable que sí. Yo sea, creo que hay que ir por ahí. Y... Yo creo que hay que ir por ahí. Nosotros pues estábamos a las patadas con Comercio, pero hoy deberían intentar sentarlos, porque en definitiva son parte muy relevante de la cadena. Porque hay una discusión que uno dice tanto en la leche como en la carne, es, a ver, ¿cuánto es la renta? A mí me gusta que cada uno pueda ganar lo mejor posible, pero cuando vos tenés algunos problemas estructurales, hay un momento que tenés que decir, bueno, flaco, a ver, si le sacaste un 25% y lo vas llevando lineal con la inflación, me parece que ya está sacando un buen negocio. Entonces uno no sabe si ganan el 50, si le ganan el 100. Cuando analizás un poco la carne en la carnicería, y el tipo viene y te dice, flaco, pues yo me aumentó la luz, me aumentó esto, entonces no sabes cuánto impacto tiene. Lo mismo pasa en el trigo y el pan. Sí. Hay como cosas que... Sí, en el pan por ahí está más claro, ¿no? O sea, cuál es la incidencia del trigo en el pan, que es poca. Bueno, pero en la carne también más o menos sabés. O sea, a ver, un animal vale... No, a ver, un gordo vale 28 mangos por 300 kilos. Sí, el rendimiento, lo que realmente es pulpa, lo que se comercializa, los cortes. El tema de la integración del valor de la res es uno de los temas que siempre te encontrás con la zona oscura. Nunca podés construir la integración del valor de una res a datos finos, como para decir, bueno, a ver, ¿cuánto gana el frigorífico? ¿Cuánto es el recupero? Hay veces con el recupero el frigorífico cubre los gastos, otra vez el recupero los cueros, etcétera, no vale nada, entonces no lo cubre y te tienen que cobrar más. O sea, es complejo, pero yo creo que la cadena, si se siente y trabaja, tiene que estar dispuesta, cada eslabón tiene que estar dispuesto a abrir su estructura, lo cual no es fácil. Nadie quiere ventilar sus costos y sus beneficios. Y a veces nadie quiere, me parece, blanquear por dónde pasa la raíz de tu negocio, ¿no? Es como siempre... Hay un grado especulativo que... El productor siempre fue el productor y todo el sector en general fue siempre muy cerrado a ventilar. Bueno, pero el productor es en realidad más débil, ¿no? La gente tiene como una idea de que el sector agropecuario son todos ricachos. No es así. Hoy yo diría que no tiene nada que ver. Entonces,
Ahora, en la medida que yo no cuente nada, mantenga todo muy en secreto, cuánto ganan los exportadores, cuánto sacan, y bueno, se crea ese mito de que acá la plata la levantan con pala, y eso no es así. Lorenzo, te tiro otro tema. Si hay algo que mucha gente y muchos productores del otro lado te deben agradecer a vos, y yo venía de la industria semillera, vos le diste una aceleración importante al tema de biotecnología, ¿no? Te lo pusiste en la mochila, te sacaste ese componente político que me parece que no lo tuviste, digamos, el componente ese político antes, sino que te pusiste meramente técnico. Dije, muchachos, a ver, todos estos eventos nos ayudan a todos a ganar más, gana este, gana el otro, vamos para adelante, ¿no? Si hay posición dominante, vemos cómo lograr competencia con otro. Pero quedó una parte que sigue siendo compleja, yo no la puedo entender, y estuve 12 años en la industria semillera, que es esto de las regalías, cuánto me quedo, cuánto no. Un productor que a mí a veces me pasa a hablar con algunos y decirle, mirá, a ver, yo laburé en esto y ¿sabés lo que decíamos todos los criaderos? No queríamos tener autógamas. En su momento yo trabajé en Cargill, teníamos trigo híbrido, bueno, sacamos de encima, el productor te lo producía igual. Teníamos trigo de líneas, panadera, que yo, chao, flaco, no te lo pagan, te lo pagaban una vez. Soja, dejamos todo un programa. Colza, un poco lo mismo. O sea, todo lo que representaba eso es fácil. A ver, yo no te lo voy a subsidiar y vos no lo querés pagar. ¿Cómo se logra? Es también una discusión de esa que termina en vacío. Es un tema de fondo que el sector tiene que entender, que el mejoramiento que hacen los semilleros, la industria semillera, no hablemos de las empresas que hacen transgénicos, hablemos de la industria semillera nacional, ¿sí? De lo que queda nacional, que yo creo que hay que defenderlo mucho. Lo que vale de una semilla es el germoplasma. El germoplasma es el trabajo de toda la industria semillera argentina. Si hoy los eventos es un aditamento más, ¿sí? Entonces, hoy te encontrás con que vos tenés metido el evento y la selección que hace un semillero la hace sobre variedades que están con el evento dentro, con lo cual acá lo que hay que volver a impulsar rápidamente, el Ministerio tiene que impulsar, es la ley de semilla. Nosotros trabajamos en su momento en un proyecto de ley de semilla que fue consensuado. ¿Fue consensuado? ¿Está todo el mundo más o menos de acuerdo de eso? Estuvo todo de acuerdo. Lo que pasa es que algunas entidades del campo, en el caso de Federación Agraria, ahí salieron a decir que era la ley Monsanto. Gente que no entendía ni lo que era un evento transgénico ni lo que era el germoplasma. Entonces, a mí me parece que hay que retomar eso. Ese proyecto quedó ahí frisado, después aparecieron algún otro con retoque de y no se quiso avanzar porque generaba discusiones de fondo. Acá la discusión de fondo es que tenemos que darle un beneficio a los semilleros para que sigan invirtiendo en mejoramiento, porque si no, realmente, si a vos no te lo reconocen y resulta que una multinacional se va a llevar solamente el beneficio de la patente del transgénico y todo lo que aportó el semillero, que es lo que vale, Por el rendimiento hoy de un maíz o de una, no pasa solo por el evento transgénico. El evento transgénico es un aditamento que te permite bajar algún uso de algún herbicida, etcétera, te simplifica el manejo, pero el rendimiento responde a todo lo que aporta el germoplasma, y el germoplasma es el trabajo que hizo el semillero. Entonces, aquel que quiera comprar semillas de última generación tiene que pagar lo que corresponde a lo que le correspondería al semillero, y vas a ver que ahí vas a tener un crecimiento del mejoramiento de la industria mucho mayor y con beneficio del productor. Ahora, el productor tiene que aceptar que tiene que pagarlo eso, que no es gratuito, porque el semillero invierte plata para mejorar, sino que usen la semilla de hace 20, 30 años, a ver si es lo mismo. ¿Tenemos subutilizadas algunas instituciones que deberían ser fuertes? Es una pregunta muy amplia, pero vos resumímela. Por ejemplo, el INTA dio la sensación, siempre fue una organización espectacular. Yo, desde que soy estudiante y me llevaban al INTA, que se haberme presentado alguna vez cuando se abrió, muy pocas, ¿no? Hace años. De repente dio la sensación como que se llenó de gente y mucho era más político y socioepistemológico que realmente técnico, ¿no? El productor buscaba lo técnico, ¿no? Bajado a tierra.
SENASA, hay muchas cosas que son garantía de cosas, el INASE mismo, instituciones, digamos, con mucha gente sana, pero se podrían utilizar mejor, la política se mete y las perjudica en alguna cosa. ¿Cómo ves estas instituciones tan claves para una república? Es probable que en algunas de ellas se metió un poco la política por demás, puede ser. Yo diría que el INASE, nadie se acuerda del INASE, funciona bien, puede faltarle quizás algo de presupuesto, pero en términos generales no. En el caso del gente, INTA, hay equipo, equipo, hay objetivos de lo que hay que hacer. En términos generales no tiene problema. El INTA, yo diría que el INTA fue el más beneficiado en estos años, recibió un gran presupuesto, incorporó mucha gente. Yo pienso que el INTA tiene que volver a encauzar sus metas, su visión, su misión, a lo que fue el INTA de hace muchos años, trabajar mucho más en la extensión, salir más de las experimentales. Con esto no quiero decir que hay agencias que están trabajando muy bien, hay unidades que están trabajando muy bien, el material humano es bueno, muy bueno, pero hay que marcarle un nuevo rumbo, acorde a los desafíos que tiene la Argentina. Y eso requiere una reprogramación del INTA importante. La extensión, hoy no puede ser que nosotros sigamos con índices productivos en la ganadería iguales que en la ganadería de cría iguales que hace 40, 50 años. No puede ser. Eso es inviable. Y eso significa que ahí la extensión no está presente, o ha fallado, o ha fracasado. Habrá que saber por qué fracasó la extensión y seguimos destetando los mismos por de pronto terneros. no fue lo suficientemente motivadora para que los criadores... Exactamente. Porque hay empresas que han tenido éxito haciéndolo. Yo me acuerdo que Gentos era una empresa que había logrado que muchos productores hicieran 10.000, 12.000 kilos de materia seca, ¿no? Y sacaran de bajos en Cuenca del Salado buena productividad con agropiros y meriloto. Yo digo, pucha, si estos tipos lo hicieron, a ver, está bien, a ellos los motivaba que la gente le compraba la semilla de la tecnología, pero bueno, el del INTA lo tendría que motivar el hecho de cumplir sus objetivos. Hay un trabajo, pensá que la ganadería está en manos de productores que no son todos enormes, son todos medianos chicos, entonces hay con bajo nivel de capitalización. Mucho trabajo de apoyo y de extensión de técnicas de manejo, y ahí vas a necesitar 10 gentos para abastecer un cambio tecnológico en la cría. Y eso va a permitir que, sin aumentar el número de vientres, vos tengas 5 millones más de terneros en la Argentina, que es lo que estás necesitando. No es un problema de poner más vacas, es un problema de tener más terneros, no más vacas. Entonces, cuando yo escucho que quieren poner más vacas porque perdimos tantas cabezas, no es un problema de perder cabezas, es un problema que las vacas produzcan más terneros. Mientras no logremos eso, la competencia con la agricultura le sacó y le va a seguir sacando zonas a la ganadería, y entonces vas a tener que hacer una ganadería en zonas complicadas ecológicamente, en donde los desafíos de productividad son mucho más riesgosos que producir en una zona como Pergamino. Lorenzo, vos tu orientación académica siempre fue masotécnica, ¿no? Sí. Y sí, a ver, yo no fui alumno de la UBA, pero recuerdo vos dabas porcino. Pueden cerdos. Bien. En producción de cerdos, ¿vos cómo ves lo que viene hacia adelante en la Argentina? Porque ahí la tecnificación es algo apasionante. Yo creo que cuando vos querés poner un buen criadero de cerdos, ya creo que hasta le pasó por arriba en tecnificación a la avicultura, ¿no? Ahí tenés algo que me parece que va más arriba, 3 pisos más arriba de lo que es la tecnología agrícola. Si la querés, ¿cómo ves eso? Yo te diría, mira, yo desde que entré a la cátedra... siempre tuvimos una frustración tras otra porque veíamos que el sector nunca encontraba el nicho para crecer, las condiciones para crecer. Yo diría que en estos años, y no tiene nada que ver con el cargo que yo ocupé, sí lo ayudamos con algunos impulsos importantes desde el punto de vista crediticio, etcétera, pero el propio sector dio un salto tecnológico. Lo que hoy debería dar la ganadería bovina, el sector del cerdo ya lo dio, igual que la avicultura, lo dieron. En silencio, con poco ruido, hubo inversiones muy fuertes en el sector, inversiones de riesgo,
Casos paradigmáticos, ¿no? Como Cabaña Sí. Pacuca, ¿no? Que son, Sí. viste, que los tipos tienen una integración vertical de punta a punta. Pero hubo muchas iniciativas en distintas partes del país, te encontrás que hubo iniciativas, integraciones verticales del productor hacia arriba o del productor de arriba hacia abajo, hacia la producción, con índices de eficiencia iguales o mejores que cualquier país del primer mundo, que permitieron que todos estos años, más allá de las retenciones al maíz, el sector fuera eficiente. Se logró un sector eficiente y por supuesto existe todo un sector de menor tecnología que va a seguir existiendo siempre, que tiene otra estructura de costos y que puede ser viable también. Se incrementó el consumo de carne en la población, hubo un consumo importante, la asociación hizo mucho en esto, y los precios. Porque la realidad es que el consumidor la va adoptando, más allá que le guste la carne de cerdo, necesita que tenga precios accesibles. Con lo cual yo creo que el sector hizo bien las cosas y hoy está posicionado en un lugar donde tiene un nicho que todavía debería seguirse ampliando, el nicho de consumo, con lo cual está bien. Vos lo tuviste, en su momento cuando tuviste que armar un equipo técnico, te lo buscaste a Oscar Solís, ¿no? Oscar Solís creo que entró con vos, era gran amigo también, subsecretario de todo lo que tenía que ver con economías regionales y todo lo que es valor agregado. ¿Qué te quedó de esa sensación del valor agregado? ¿No? Porque es algo que nosotros siempre hablamos, a mí, qué sé yo, me encanta pensar que tipos jóvenes o profesionales como éramos nosotros jóvenes que tenemos la ilusión de la agronomía, en nuestra época costaba un montón conseguir laburo, sobre todo si no tenías campo, y yo digo, hoy hay un montón de oportunidades para ir, vivir en el interior, localizar tu familia, internet te ayuda mucho a eso, viste, en nuestra época, viste, agarrabas el teléfono, tenías que discar la distancia. Entonces digo, bueno, es apasionante también que muchos chicos que por ahí, un tipo que estudia otra cosa, como administración de empresas o turismo, se arme un proyecto agroturístico ahí, allá, ¿viste? ¿Cómo ves el agregado de valor? ¿Sigue siendo una teoría utópica, una ilusión o en algún momento puede ser una realidad? Mira, la palabra agregado de valor, nosotros creamos, dentro de mi área se creó la subsecretaría de agregado de valor y nuevas tecnologías, que ahora es secretaría. Creo que es un área a la cual, entiendo, le van a prestar atención. Es un área donde empezás a salir de la tranquera y te empezás a rozar con lo que sería el Ministerio de Industria, ¿no? Es decir, ahí hay un solapamiento en algunas áreas que hay que ver cómo se resuelve, pero evidentemente el agregado de valor no pasa solo por pensar en hacer una planta de hacer extracción de aceite, entonces el productor saca aceite, comercializa el aceite para una planta de biodiesel. Está bien, eso es agregado de valor, es cierto. Pero acá tenemos que pensar en lo que yo diría se denomina biorefinerías. ¿Qué son las biorefinerías? ¿Cómo seguimos sacando valor a lo que nosotros hoy lo exportamos o lo tiramos como desperdicio? Nosotros en este momento en Ubatec tenemos 2 líneas de proyectos interesantes vinculados a biorefinerías. En realidad yo diría que hay 3 áreas importantes. Una son todo lo que son los biocombustibles de segunda generación, que es biorefinería. Hoy nosotros estamos preparando un proyecto de producción de etanol a partir de los rastrojos, del uso de rastrojos. Eso es biorefinería, es usar subproductos de la agricultura para producir un producto de más valor. En el área del lactosuero, por ejemplo, vos tenés para sacarle muchas más cosas al lactosuero. También estamos trabajando en un proyecto de extracción de productos del lactosuero. Hoy el lactosuero se exporta en polvo, tiene un precio, es un commodity, que el precio se ha caído en el mundo, al igual que la leche, con lo cual no tiene gran valor. Sin embargo, dentro del lactosuero hay un montón de proteínas, etcétera, de alto valor, que hay que sacarlas y la Argentina tiene que exportar eso, montar fábricas en el interior que ya estás en un proceso agroindustrial o de industria, llamémoslo agroindustrial porque toma un producto del agro, pero es más industrial. La extracción también estamos con un sistema novedoso de extracción de pectinas. La Argentina exporta toda la cáscara de cítricos disecada, sobre todo la cáscara de limón. A eso hay que seguirle sacando cosas. No podemos seguir exportando la cáscara de limón a $2.500 tonelada, creo, cuando podemos
montar industrias que van a seguir sacando productos más allá de lo que se le sacó de los aceites esenciales, etcétera, que salen de la epidermis, del fruto, ver qué otras cosas se le sacan. Y como eso hay que ir mirando cada uno de los rubros en los cuales nosotros exportamos un commodity, ver qué le podemos seguir sacando. Y eso es el agrovalor, eso es la agroindustria propiamente dicha, o la etapa industrial del agro. Y después, bueno, la industria de semillas, el desarrollo de servicios. La metalmecánica. Bueno, ni hablemos de la metalmecánica. Pero la metalmecánica ya es un área más de industria. Sí. Pero hay muchos servicios que van a ir asociados a estas nuevas áreas que van a dar trabajo a agrónomos, químicos, ingenieros industriales, bioquímicos. O sea que creo que el agrovalor va a desprender un montón de industrias anexas y de proveedores para estas otras nuevas áreas. Vos mencionaste el tema internacional. ¿A vos te tocó en algún momento ir y evaluar, porque siempre estuvo este desarrollo de agroalimentos argentinos, marca de alimentos argentinos, etcétera? ¿A vos te tocó salir de gira, ir al mundo, ver qué pasaba afuera? ¿Cómo detectás esa marca o esa asociación entre consumidores extranjeros y valor argentino? Por ejemplo, el famoso tema de las carnes, viste que carne, Maradona, Malbec, Messi, todo el listado ese de marca que nos reconocen afuera. ¿Cómo lo observaste vos en tu época? Tenemos productos líderes que ya tienen una marca impresa argentina, como es la carne y el vino. Digamos, sobre esos productos hay que ir pivoteando en otras áreas. Yo creo que en carne somos imbatibles, tenemos que seguir explotando esa marca de calidad que es el Argentine Beef, hay que seguirlo explotando. Será lento, pero tenemos que recuperar mercados, sin ninguna duda, tenemos calidad. En vinos tenemos también bodegas que han conseguido nichos importantes en muchas partes del mundo, hay que tratar de afianzarla, de apalancarla, y después empezar a trasladar la marca argentina, llamémoslo la marca Alimentos Argentinos, empezar a instalarla cada vez más en los productos que salgan elaborados, o sea, productos elaborados, digo, desde una lata de tomate hasta lo que puede ser jugos o otro tipo de productos, quesos, etcétera. Todo ese tipo de productos va a haber que trabajarlos con la marca, explotar la marca argentina, porque sigue siendo, a pesar de todo, una marca reconocida como producto de origen, digamos, ¿no? No sé si es un poco el mito de la Argentina, de la Pampa, de que la por ahí Patagonia. Otros países no lo han tenido y han tratado de imitarlo, ¿no? Como los brasileños, sobre todo con la carne, ¿no? Los uruguayos se supieron apalancar también, que las praderas eran más o menos parecidas a las nuestras. Te hago una pregunta que a mí siempre me da vuelta a la cabeza, que es asociatividad. Yo digo, si yo soy chiquito y vos sos chiquito y los dos tratamos de ayudarnos y colaborar, y por ahí las 50 hectáreas tuyas y mi capacidad como contratista hacen que seamos mucho más que dos, ¿no? Valor sinérgico. Sí. ¿Es tan difícil poner de acuerdo a productores como para decir, mira, hagamos una cosa, hagamos un convenio entre todos, vos haces el maíz, ponemos una inversión en chanchos, tenemos el tambo de este otro lado, nos abastecemos con cercanía y armamos un convenio, una UTE de 5 años con esta... ¿Es tan difícil hacer eso? ¿Ustedes lo intentaron? Hay casos exitosos de esto, se han dado en estos años. En algunos casos por supervivencia, en otros casos porque vieron el negocio. Se han dado esto de asociarse y de golpe ir hacia el cerdo. El productor es individualista todavía, pero yo creo que eso se va a ir rompiendo. Yo creo que depende mucho del gerenciamiento, de quién toma el gerenciamiento de un proyecto de este tipo. Pero yo veo que es la única opción para que, ya sea a través de un esquema de cooperativismo, un esquema de asociativismo, de fondo de inversión, etcétera, se puedan pensar en hacer cosas con impacto. Por un criadero de cerdo, por ejemplo, o cualquier otro emprendimiento, o una planta de extracción de pectina,
no lo puede hacer quizás una sola empresa, ni tampoco la Argentina da para poner 4 plantas, o sea, para poner una sola planta, que genere a su vez otro trabajo. Y eso el productor se tiene que asociar, se tiene que asociar y buscar escala. Acá hay un tema de escala que la problemática de los tambos hoy es un problema de escala. Claro, más allá de los que son grandes y tienen buena tecnología, zafan. Claro, el problema tecnológico. Y va a existir, yo conozco tambos de 15 litros por día, pero claro, vive una señora sola con ese tambo. Entonces, ese tambo va a seguir produciendo mal, bien, a los ponchazos, nunca va a salir de eso. Pero ese tambero que hoy tiene que pagarle un tambero a ese propietario, le paga un tambero mediero, que tiene que hacer retiros él para su familia, etcétera. No quiere. Eso es lo que hoy entra en crisis, claro. Porque si no tenés eficiencia y encima no tenés escala, no vas a poder sobrevivir. No es un problema de gobierno ni de política, y eso creo que lo van a ir viendo. Es estructural del negocio, sumado a un problema. Hay que ver lo que pasa en el mercado. Mundo. Hoy, de precio encima de mercado. Hoy se te suma el problema del mercado. Pero hay que pensar que los problemas del mercado va a ser así siempre, y vos tenés que estar preparado para cuando cae. Y si no tenés eficiencia, es muy difícil esperar que el Estado te subvencione y con eso te vas a salvar. Te hago la última, Lorenzo, y tiene que ver con el PEA, ¿no? El PEA es un poco hijo tuyo, ¿no? Sí. Nace con vos, creo que después nos sigue fue más. Una idea de Julián y mía en su momento, que fue... Pero con mucho apoyo político, que tuvo un apoyo político. En la Universidad Católica y había profesores metidos en eso, tuvo gente un apoyo académica. Político de parte de la presidenta importante. Lamentablemente después no se cristalizó. Porque ese proyecto que tenía tanta gente pensando, tanta información y tanta organización y metodología, después como que, bueno, es un poco la pregunta que te hago vos, ¿no? A mí me da la sensación como que tropezó con una realidad política que no estaba tan a favor de eso. Me parece como que a lo mejor los tiempos del PEA hubieran sido estos. Si vos tuvieras el PEA y tuvieras un presidente que está hablando de una revolución agroindustrial, vos decís, flaco, le estás llevando el manual, le estás llevando la Biblia para que el tipo la haga, ¿no? Sí. El PEA tuvo la gran virtud de convocar a todos los sectores a discutir cada una de las cadenas, etcétera. Se convocó, eso fue muy importante, incluso todo el sector académico, las provincias. Todo ese esfuerzo yo creo que hay que sacarle provecho. Creo que se llegó a un montón de propuestas que lo que tocó después es que la política lo tomara y dijera, bueno, vamos a aplicar todo esto. En el PEA estaba contemplado la quita de retenciones, qué había que hacer para cada una de las cadenas para impulsarlo. Sí, más, ya a esta altura estaríamos creo que en 140 millones de toneladas. 2016, nosotros hablábamos del 2020 a 160 millones, lo cual en algunos decían, no, pero eso es una cifra ilógica, no se puede. Yo pienso que si hubiéramos arrancado en el 2012 con el PEA, el 2020, en 8 años, teníamos que estar en eso. Por de pronto, si hubiera cambiado la ecuación, hubiéramos tenido más cereales, ¿no? Sí, hubiéramos tenido incluso más áreas bajo riego, etcétera. Lo que pasa es que eso necesitaba un apoyo político muy fuerte y una decisión desde la política y del Ministerio de Economía de decir, bueno, esto es creíble. Política de Estado. Política de Estado. Y ahí donde hizo agua. Era más grosso el PEA que la política. Claro, el PEA fue demasiado para el entendimiento de los políticos de ese momento, de otros sectores, de otros ministerios, que no alcanzaron a vislumbrar la importancia de eso. Por eso yo creo que hoy, en un contexto en el cual se entiende la importancia del sector, tenemos una ventana para trabajar en esto que hay que saberla aprovechar. ¿Volverías a la función pública de nuevo o volverías de repente a agarrar alguno de estos proyectos y liderarlos? ¿Te gustaría? No, la función pública, yo diría que 4 años, y los 4 años que me tocaron a mí, es desgastante. Es desgastante en el sentido de que te insume mucho tiempo de tu familia, te insume mucho tiempo de tu vida, si quieres hacer las cosas bien y trabajar. Me parece que uno está para apoyar desde otro ángulo, con todo gusto, apoyarlo desde otra óptica, y yo creo que hay muchos de estos proyectos que
a veces en la gestión vos no los podés impulsar, porque el día a día, los cientos y cientos de firmas que de golpe tenías que hacer por día, de expedientes, etcétera, te van consumiendo y te quitan tiempo para pensar. Me parece importante que haya un equipo de gente de pensamiento que pueda ir impulsando esto más allá del tiempo que le va insumiendo a los funcionarios el famoso día a día. Y eso es importante que ellos lo tengan en cuenta. Yo se lo dije al principio cuando arranqué esta nota. Para mí la realidad era una nota que la tenía, pero como una gran meta. Y es más, vino bien el tiempo porque permitió que hubiera una cierta madurez en las políticas del gobierno. Y el ingeniero Basso me ayudara justamente como persona que tuvo que estar correr justamente estas carreras y esta velocidad, poder hacer su diagnóstico. Vio que es un diagnóstico propositivo, con mucho de experiencia. Rescato lo que fue ese grupo con lo técnico, rescato lo que fue tener la posibilidad de tener un Julián Domínguez en ese momento que le puso el pecho a las balas en un gobierno que no la veía. Y quiero destacar desde lo humano, ¿no? Porque a mí me tocó justamente de lo humano golpearle la puerta y hacerle notas y encontrar una persona receptiva con la que dialogar. Como parte del CEPIA, del Consejo de Ingenieros Agrónomos, te hemos ido a visitar 1000 veces, siempre la puerta abierta también a discutir y debatir. Por eso para mí es un gusto esta nota. Y también de alguna manera ese grano de arena que personas como vos, digamos, sean conocidas por muchos más jóvenes que a lo mejor no vivieron ese tiempo y estas experiencias le quedan, ¿no? Esto queda grabado de por vida, así que va a ser algo Sí. Y por supuesto, después te tengo que invitar, como te dije, para charlar más de los programas, que algunas cosas dijiste, del programa que estás haciendo en la UBA, de todas estas cosas que tienen que ver con valor agregado, que son aquellos videos que no solo los uso acá, sino que los uso con los alumnos de facultad que subo. Así que un placer, Bueno, muchas gracias, Ricardo, y cuando quieras, a disposición. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias. Nos seguimos viendo con usted en Canal Agrositio.